Bien, acá Malena armó la escena conforme el rey, armó todo lo que es batería, que está en verde con su respectivo nombre, teclado PC voz, que es todo lo que está en rojo es el músico que está con el sinte, la compu y un micrófono abierto, y un bajo, nada más. Acá arriba se puede ver, no sé si alcanzarán a observar, los envíos de buses que teníamos que hacer. Teníamos que hacer mezclas para estos músicos, es decir, necesitamos tomar señales de estos canales para devolvérselas a los músicos y que ellos puedan escuchar o escucharse sobre el escenario, ¿sí? No se olviden, trato de ser lo más claro posible para aquellos que nunca han visto un escenario, nunca vieron un monitoreo, nunca vieron una consola. Vamos a hacer lo más inclusivo posible. Verán que cada músico, además de tener su instrumento, que puede estar microfoneado o puede estar por línea, como en este caso, que necesitaremos unas cajas directas, tenemos monitores de piso. El baterista necesita escuchar su batería en este monitor y también necesita escuchar bajo, sinte o efectos, lo que vaya tirando con la PC. O sea que él tiene su propia mezcla y me puede pedir más de una cosa o menos de otra. ¿Mm? El bajista lo mismo, tiene su monitor de piso, por ahí me pide, no, quiero escuchar solamente el sintetizador, nada más, bárbaro. Entonces yo tengo que diferenciar estas mezclas. Estas mezclas que yo le envío a estos monitores de piso son lo que llamamos retornos para una situación de vivo, o en el estudio, que sucede lo mismo, a diferencia, en un estudio en vez de tener un monitor de piso vamos a tener un auricular, porque no queremos que la señal invada los micrófonos, es lo mismo, pero le llamamos fallback en el estudio normalmente. Pero es lo mismo. En resumen, de la sesión de Malem van a ver que acá arriba se puede observar justamente la apertura de un envío. Todos estos envíos que están acá arriba en verde, ella abrió solamente para el baterista, le abrió el envío que es el bus 1, que es el que vemos acá al costadito. Si yo toco bus 1, voy a ver la mezcla que armó ella. ¿Ven? Al tocar bus 1, los faders ahora corresponden a la apertura del envío de bus, no a canal principal. Y ella le hizo una mezcla al baterista, ven que todos los faders ahora están en un recuadro de color verde. Significa que es el bus o es la mezcla para el músico que está escuchando la salida de bus 1. De hecho, al tocar bus 1, tenemos a la derecha, bueno, justo se me desasignó. Ven que dice Mix Bus Batería. Es la mezcla, este es el control final de salida para el baterista. Y bueno, ella le abrió batería al baterista. Bueno, en realidad el baterista necesita escuchar todo. O sea que en realidad le abrimos un poquito de cada cosa. Él me dirá, ven cómo se marca acá arriba. De hecho, yo puedo moverlo de acá arriba, ¿ven? O de ahí abajo es lo mismo. Representan lo mismo. Pregunta, así como está todo, ¿el baterista está escuchando esta mezcla que le estoy haciendo? No. No, perfecto. Santiago, ¿no? Acá te faltaría el máster, en ese caso. O sea, el máster de esa. Exactamente, ¿no es cierto? Acá faltaría subir el máster. Esto parece algo obvio. Si yo no abro el máster, no va a salir la señal de la consola y no va a llegar nunca al monitor. Pero es algo que normalmente o todo el tiempo se olvida. Hacen la mezcla perfecto, todo bárbaro, incluso en una consola analógica, y se olvidan de abrir la salida final. Todo esto que está sucediendo acá, esta suma de señales que están en color verde, ¿no? Se reúnen y llegan a este punto. Y este es el punto de salida. Si yo no levanto el fader, no va a haber caso. No va a escuchar nada el baterista. Bueno, y con el mismo procedimiento estableció la mezcla por bus 2 para, ahí dice, mix teclado. Teclado, PC es el músico que está ubicado en esta posición, ¿no es cierto? Que tiene, no se olviden que tiene una PC, tiene un sinte y tiene un micrófono también. Bueno, lo puso en color amarillo, bien prolijo, y le abrió estas señales. Ven que ahora todos estos faders representan la apertura de ese Mixbus 2 que les pusimos nombre, teclado, y le abrió solamente, le están enviando señal de teclado y de la voz. Bueno, normalmente necesita escuchar todo también, tal vez más de una cosa, menos de otra, pero un poquito de cada cosa seguro. Y con el mismo procedimiento, bus 3 para el músico que dice Mix Bass, que es el bajista, se ve todo en color violeta,
Y solamente le abrió el bajo, bueno, lo mismo, necesita escuchar de todo un poco. Entonces, normalmente estos ejercicios de ruteo, cuando lo hacemos en consola real, de hecho los que asistan a las clases prácticas, la pregunta es, bueno, el baterista necesita escuchar más bombo, bueno, y saber ubicar dónde está, dónde es que tengo que abrirle más bombo al baterista. Bueno, me voy al bus 1, que es la mezcla del baterista, voy al canal del bombo, el kick, ¿m? Y le subo más, por ejemplo. Bueno, acá arriba se ilustra bastante bien. Voy a ir a la vista general, voy a presionar Main LR. Entonces ahora estoy viendo los canales principales, fader de canal principal. Y arriba se ilustra bastante bien de estas mezclas que estoy abriendo. Por ejemplo, en verde estamos abriendo las señales de cada uno de los canales para alimentar al baterista, en verde. Algunos canales abrimos más, menos, verán que acá está escuchando más bombo, menos bajo, porque está menos abierto. También lo pueden abrir de acá mismo. Si presionan sobre la barrita pueden bajar o subirlo. Lo mismo en amarillo o en rosado o violeta para los distintos músicos. No sé si tuvieron alguna complicación con respecto a esto de los envíos de buses. Leandro, Pablo, Javier, Malén. Bueno, Malén, esta es tu sesión, Malén. Veo que le hiciste bastante bien. Está bastante bien resuelta. No sé si tienen alguna inquietud con el envío de buses. ¿Se entiende lo que es No, un...? yo no, Ramiro, no. Yo Bien, hice el trabajo, pero viste que te comenté que se me había colgado la compu de sí, vuelta y bueno, quedó todo sí, en la compu. bien, Pero sí me quedó bastante claro. bien, bárbaro. Tómese su tiempo, igual todavía ni siquiera entramos a consolas, ¿sí? Esto es como la antesala para que vayan soltando un poco la muñeca con respecto a abrir una aplicación y mover un poco una consola. Pero Malén que me planteaba que estaba un poco complicada con el ruteo, lo veo que lo ha hecho bastante bien. Lo único, ahora la pregunta al grupo, es el público. ¿Está escuchando algo? ¿El público está escuchando la banda que está sobre el escenario? No, tampoco. Ujú. Claro, no. Creo que Santiago hablaste atrás o no, Sí, yo dije que no, bien, ya que no. el máster no está Exacto, a nivel y los canales están todos bajos. exacto. Bueno, para este ejercicio es un detalle menor porque no hay flujo de señal, pero no se olviden que el LR, que es la salida general, está abajo. O sea que el público está mirando el escenario y no suena nada. O sea, acá tendría que subir. Si bien no tenemos flujo de señal real, acostúmbrense a subir, porque uno hace, de hecho, estos ruteos, es más, este mismo ruteo para este rider, para esta banda, ustedes lo han preparado, como Malén lo hizo, la escena en la X32. Ella guarda esta escena en un pendrive, después llega a la hora del evento, carga con el pendrive en la consola real, física, hace un recall, hace un llamado a esta escena, se acomoda todo y la banda ya sale andando. Sale funcionando. O sea que la prueba de sonido es mínima. Entonces dejemos el LR arriba y establecemos una mezcla un poco al ojo. Entiendo que la mezcla o la definición de planos, que es cuál es la posición de que debe tener cada uno de estos faders, la van a poder apreciar cuando empecemos a trabajar con las sesiones de Pro Tools y entiendan cómo suena un bombo, los planos que debemos conservar en lo que es overhead, platos, guitarra. Y a medida que empecemos a trabajar en mezclas, en la unidad de marcos, en el laboratorio de audioinformática con Pro Tools, se van a dar cuenta que más o menos armamos una mezcla y yo fijo una definición de planos que puede ser esta quizás, la que acabo de hacer, y arranca la banda y después hago el ajuste sobre el primer tema. En menos de 30 segundos ya puedo definir planos. Esto es el ruteo, simplemente estamos recibiendo las señales del escenario y dirigiéndolas al fallback o retorno para los músicos, enviando a LR para que el público escuche. Hacemos enlaces de muteo, como hizo Malena acá, por ejemplo, en el grupo 2. Fíjense que armó un grupo de muteo 2, donde tiene toda la batería. Entonces, arrancaría, esto sería lo lógico, ¿no es cierto? Una vez que arranca o va a arrancar la banda, dejo todo muteado, ven que lo tiene por grupos, y este es el 1. La banda sube al escenario, agarra los instrumentos, se sienta y cuando va a empezar yo desmuteo.
¿sí? Si tengo un problema porque al bajista se le salió el cable, el conector, y quedó el cable tirado y se escucha el zzz de fondo, ruido, puedo mutear el bajo hasta que el bajista se vuelva a conectar y desmuteo el canal. Es decir, con las antenas bien paradas, cuando estamos operando en vivo, todo sucede a tiempo real, así que mientras estoy aplicando una compresión o algún ajuste de plano, lo que sea, también puede suceder esto, tengo que mutear el canal. O sea, la verdad que uno está muy atento. Si la banda guarda cierta complejidad, es un trabajo que tiene cierto estrés en un principio, pero después uno se va relajando y todo fluye. Algo importante que no se los comenté, creo que no haberse los comentado, porque de hecho Malén en su escena no lo hizo, que además de agrupar muteos, como hicieron ustedes acá con los mute groups, recuerden que la vista de canal, por ejemplo, yo me paro en el bombo, lo que estamos viendo ahora es la vista general de consola, algo parecido a lo que vemos en la consola virtual de Pro Tools. Pero ustedes podrían tener la vista de canal, la opción que dice Channel acá arriba. Esa opción me permite, esta que está acá arriba, me permite ver el detalle de este canal, de todo lo que tiene este canal. O sea, todo lo que está ahí, que no veo porque está chiquitito y está minimizado, al presionar Channel, la opción Channel, me muestra el detalle de este canal. Y verán que cuando yo presiono el detalle de canal, Malén se tomó la molestia, aparte de ponerle color y nombre, también le puso un iconito ahí arriba. Le puso el iconito del bombo. Lo mismo cuando toco el canal del snare, que es el redoblante, veo un redoblante, tom. Bueno, estos dibujitos, estos iconitos con color, en las consolas que en formato, o en esta consola en formato físico grande, tiene un LED, un display pequeñito, con color, y se ve el icono este en la consola. Entonces yo veo los canales desplegados con colores y con iconos, o sea, no tengo por dónde perderme. Esto reemplazaría al masking, a la cinta de papel que poníamos antiguamente en la consola digital, y anotábamos manualmente con una lapicera que había en cada lugar, haciendo simbolito, etc. Bueno, esto reemplaza todo esto, y mejor aún, esto brilla en la oscuridad, así que no hay forma de no verlo. Sí, David, no hay problema. Entonces, vean que en el detalle de canal yo puedo ver en el canal los envíos que abrió para ese canal. Por ejemplo, el bombo, kick, lo está enviando en mayor medida, con mayor nivel por la mezcla 1, con menos nivel en la mezcla 2 y con menos nivel en la mezcla 3, que son las mezclas que van al escenario. Está asignado a LR, esto es lo que se llama asignación, ¿sí? Está yendo a main, que sería el LR que está acá de este lado. Si yo quiero complicarle la noche a alguno, vengo y le quito esta opción. Fíjense que los otros canales están yendo a LR por defecto. Por defecto ya viene preconfigurado así, o sea, para facilitarme un poco el armado de la estructura de sesión, porque siempre los canales principales los envío a LR para que los escuche el público. Pero bueno, si yo le quiero complicar la noche a alguno y le saco el LR, el bombo este, el kick, no estaría llegando del canal acá, al LR. O sea que no saldría y el público no lo escucharía. Sí saldría por las mezclas para el escenario, el fallback, porque está tomando antes de todo esto y antes de la asignación de main, pero el público no estaría escuchándolo. Bueno, ese es un detalle que luego vamos a ver con las asignaciones desde una vista de consola analógica, que yo recibo la señal y le voy dando distintos caminos a seguir. Pero por defecto esta consola ya trae la asignación LR, en general, todas las digitales, para facilitarme el tema y no tener que ir canal por canal presionándolo. Veo la asignación de grupo, y acá es donde aparece esto de los DCA. Ven que hay una parte que dice DCA Groups, grupos DCA. El grupo DCA es la versión moderna de lo que antiguamente se llamaba VCA, que sería un amplificador controlado por tensión. En este caso es un amplificador controlado digitalmente, y reemplaza un poco a lo que llamamos grupos en consolas analógicas básicas, ¿sí? Y cuya función es agrupar canales. Algo parecido a lo que ustedes hacen en Pro Tools, no sé si ya lo habrán hecho, está bien que están entrando
de a poco en Pro Tools, pero hay una forma de enlazar canales en Pro Tools. No sé si pudieron enlazar o agrupar canales desde la consola virtual de Pro Tools. No recuerdo haberlo hecho, posiblemente sí. Bien. Si no lo hicieron, ya Sí. lo van a hacer. Marcos está avanzando lentamente para que todos puedan ir cargando Pro Tools y amigándose, haciéndose amigos con la interfaz, con las dos pantallas que tiene. Pero ya van a empezar a ver el detalle de que las mismas herramientas se repiten en casi todas las consolas. Cuando uno enlaza grupos, enlaza canales, lo que va a suceder es que yo muevo este fader, por ejemplo, muevo el fader de la batería. Yo tengo toda la batería enlazada, por ejemplo, o agrupada. Yo muevo este fader y todos los otros faders se mueven igual, me siguen. Es como que le hubiera puesto un elástico a todos los faders y cuando se mueve se sube toda la batería y baja toda la batería. Eso me sirve para subir o bajar un instrumento que está conformado por muchas fuentes, como es una batería. Por ejemplo, si yo en mi batería digo que el bombo quiero que suene más fuerte, el redo un poco más chiquito, los tom más chiquitos y el overhead más chiquitito, que son los platos, y el hi-hat a este nivel, si por alguna razón en la mitad de la noche o del show siento que la batería tiene que estar más al frente, la batería tiene que cobrar más relevancia en la mezcla general, yo tengo que subir toda la batería por igual. Entonces, si fuera una consola analógica, me queda un camino que sería tirarme sobre los faders y desplazarlos todos en la misma posición, pero un poquito más arriba. Que después vamos a ver que eso no es correcto porque el fader tiene una distribución logarítmica. Esto me refiero que no tiene una distribución lineal. Si ustedes observan el fader, van a ver que de acá a acá tengo 5 decibeles, de acá a acá tengo 5, pero de acá a acá ya no tengo 5, tengo 10, y de acá a acá tengo otros 10, y de acá a acá no tengo 10, tengo 20. ¿Sí? Los saltos se hacen más grandes cuando me voy para abajo, o más pequeños cuando voy subiendo. Entonces, si yo quisiera subir toda la batería, lo ideal sería que esto esté enlazado o agrupado. En Pro Tools o en la consola digital física, como la que van a usar ustedes los que hagan prácticas, la GLD50, la Yamaha, van a ver que mueven un fader y todos los faders se mueven, porque son faders motorizados, ¿sí? Al ser el fader motorizado, todos me siguen. Muevo uno y me siguen todos para arriba y para abajo. Es muy simpático. El fader tiene un motorcito y hace que se mueva solo, para arriba y para abajo. En esta consola se hace lo mismo, utilizando un recurso que se llama DCA, que es esto que está acá, DCA Groups. ¿Qué pasa? Cuando yo, por ejemplo, toco el canal de bombo y le asigno al DCA Grupo 1, toco el redo, el snare, le pongo Grupo 1, tom, le asigno DCA 1, 2, le asigno DCA 1, over 1, le asigno DCA 1, over 2, le asigno DCA 1, o hi-hat, y le asigno DCA 1 a toda la batería, fui seleccionando canal por canal y le asigné la opción DCA 1. Lo mismo puedo hacer de la vista general, fíjense, de la vista general, ahí aparece un circulito, yo lo puedo sacar y lo puedo asignar desde acá, desde esta vista. Obviamente que esto lo tengo que hacer con un mouse. Si estoy trabajando con una tablet, es prácticamente imposible presionar el dedo sobre este circulito. Pero ahí estoy asignándole a todos un DCA por igual. ¿Qué significa esto? Que cuando yo vaya a un máster, que se llama justamente DCA 1, ustedes van a ver que en la vista general que estoy teniendo ahora en consola, estoy viendo canales del 1 al 16. Los canales del 1 al 16 son estos que están acá, donde yo voy a conectar micrófonos, líneas, etc. Y además estoy viendo DCA. DCA son estos que veo acá. Son como máster. Entonces me voy a concentrar en el DCA 1. ¿Qué va a suceder? Cuando yo suba este fader o baje este fader, va a subir y bajar toda la batería, porque está asignada DCA 1, va a subir y va a bajar toda la batería en esta misma proporción que yo tengo acá. Bombo más arriba, el redo un poco más abajo, los toms acá, etc. Todo por igual. Físicamente, o sea, acá los faders no me siguen como me seguirían en Pro Tools, que se moverían de acá, o en la consola, en una consola Yamaha, Digico o la GLD80. En Behringer no me siguen, pero es lo mismo. Si yo subo, este DCA va a subir toda la batería y si bajo acá, bajó la batería, no se escucha.
¿Mm? ¿Por qué? Porque la tengo asignada toda a DCA1. ¿Ven el botoncito que dice 1? Y es acá donde yo le puedo poner nombre, qué sé yo, master batería. O voy a poner al revés, batería master. Si me entra, no entra, le voy a poner un color, se me acaban los colores, pero le voy a poner un gris. Ven. Y acá tengo toda la batería. ¿Sí? La asigné con un DCA1. Para eso sirven los DCA, que lo van a escuchar nombrar todo el tiempo. Y yo podría hacer lo mismo con el DCA2, por ejemplo, y tomar el teclado, PC y voz, que sería este músico. ¿Sí? Pero no voy a usar el 1 porque el 1 está en la batería, sino que voy a usar el 2. Voy a presionar el botoncito que dice 2, 2, 2, o de la vista general de canal, en el canal que tengo seleccionado. Voy a asignarle 2, 2 y 2 ahí, ¿ven? Entonces ahora en el 2 tengo todo lo que está en rojo, que sería el teclado, PC y voz. De hecho, podría ponerle, qué sé yo, Tech Master, y le voy a respetar el color. Entonces ahora subo ese músico completo, con su teclado, con su voz y con la PC. Subo y bajo. Es como armar pequeños grupos, entonces en vez de venir acá y subir todos los faders por igual, o bajar todos los faders por igual, lo hago directamente con un solo fader, que es más cómodo. De la misma manera, puedo mutearlos a los 16 y apagaría la batería completa o el teclado completo. No sé si me siguen la idea, Leandro, Pablo, Julián, Javier. Yo te sigo, lo había hecho en un momento. Ah, bien, perfecto. Sí, perfecto. Les recuerdo, como siempre, lo importante es que tengan, siéntanse en confianza para decir no entiendo nada, o sea, no sé por dónde va. Lo importante es poder construir, ¿sí? Si se me van quedando atrás a medida que vayamos construyendo es más difícil poder retomar algo. Bien, entonces aparece una nueva herramienta que es el DCA. De hecho, verán que el botoncito de DCA2 tomó el color que yo le puse como al máster, al control de DCA2, se puso rojo. Y el otro se puso gris. Si lo hubiera puesto, no sé, negro, ahí se pone el negrito. O sea que esto es lo más parecido a un árbol de Navidad que podemos llegar a conocer. Se llama subgroup en vez de DCA. David, recordame, ¿es la Soundcraft la tuya? Sí. Sí, David tiene lo mismo, pero es una Soundcraft. Sí. Ojo que el subgrupo, si bien puede tener el mismo efecto, que de hecho lo vamos a ver cuando empecemos a trabajar en consolas analógicas, vamos a ver que puede llegar a cumplir la misma función. Hay una leve diferencia con esto. En este caso, este fader que yo estoy moviendo acá es como un control remoto. Es como un control remoto que hace que suba la intensidad de estos tres canales, o perdón, en el de la batería, que suba la intensidad de estos faders de la batería y bajen. Pero en ningún momento la señal real, la señal de audio en este caso, bueno, es una señal digital, ¿no? Está pasando por acá. Cosa que sí sucede en las consolas analógicas, que después vamos a ver esta pequeña diferencia. Esto es como más eficiente. En el subgrupo puedo poner... Sí, claro, sí. De hecho, podés... podés hacer lo que quieras desde ahí. De hecho, vamos a hacer lo siguiente. Si quedó claro este concepto, yo le voy a pedir que en su escena que estuvieron montando en base al Rider de Malem, le agreguen estos DCA para armar un paquete de lo que sería batería y otro de lo que sería teclado voz PC. Lo mismo que hice yo. De manera que puedan recuperar este contenido y sepan cómo construirlo en sí. De esa manera ustedes van a ver que en el detalle de canal, cuando toquen un canal, deberían tener algo parecido a esto, con el color, con el iconito, un armado de grupo de muteo, un DCA, seguramente. Si es un canal solo, es una guitarra, no necesita un DCA, ¿sí? Pero si yo tengo un set de percusión donde tengo 2 congas, tengo un cencerro o algo más, tengo 3, 4 micrófonos, sí, le armo un paquete, un DCA. Pero si tengo un vocalista, una voz, no va a ningún DCA, no, o lo mismo con una guitarra. Siempre que se traten de grupos que forman parte de una fuente. ¿Sí? Porque entendamos que la batería, si bien es un instrumento, son muchos instrumentos reunidos en un solo lugar. Bombo, redo, hi-hat, un 1, ton 2, ton 3, overhead, que un cencerro, que un splash, que un crash, que una campana de ray. Lo mismo con un set de percusión.
lo mismo si tengo un set de vientos, si bien es saxo, trompeta, trombón, pero yo si bien los trabajo individualmente, después los termino como empaquetando y subo o bajo el set de vientos después. Y en el detalle de canal van a poder observar justamente estos pequeños detalles que ustedes van construyendo a través del DCA, enlaces de muteo o grupos de muteo, envíos de buses, y lo que es la etapa de entrada de cualquier consola. En este caso, Malena, acá nosotros no avanzamos igual con micrófonos, etcétera, pero luego vamos a ver que hay micrófonos que necesitan un Phantom, necesitan una alimentación para funcionar. Y ahí es donde aparece la opción de Phantom. Yo lo alimento acá y le envío una tensión continua al micrófono para que funcione. Entonces, todo este detalle de etapa de entrada lo tengo canal por canal. Es muy dinámico el armado y sobre todo save as, guardo la escena, la abro en la consola y esto sale funcionando. Entonces la pregunta es, ¿en qué queda la prueba de sonido de los años 80, 90? Básicamente, nosotros, si trabajamos con una banda, normalmente vamos a trabajar con un rider, que es el que pedimos para que la banda presente en un determinado lugar. O sea, el rider es siempre el mismo. Nosotros pedimos por ahí, van a ver que en este rider ustedes hicieron un listado de canales, pero luego lo vamos a ir completando a medida que veamos lo que es montaje para sonido en vivo, y pedimos una consola específica. Entonces normalmente llegamos con la escena, recall, llamamos la escena, load, y ya arrancamos básicamente con la banda sonando. Lo único que tenemos que hacer son unos ajustes propios de la sala en sí, que es una verificación del sistema y un ajuste de planos y de procesos una vez que la banda está tocando, pero no más que eso. Y ahora esto también nos facilita si lo vemos desde otro lugar. Supongan que ustedes están con esta banda, con la que viaja con Malem. Malem es la operadora de sonido de esta productora y va con esta banda. Y resulta que esta banda tiene que ir, no sé, a Tierra del Fuego. Y resulta que allá no me dan la consola que yo estoy pidiendo. Me proponen un contra rider y me dicen, mira, yo te puedo dar todo lo que vos pedís en el rider, pero la consola Behringer, la X32, no la tengo. Te podemos dar una Yamaha CL5. Ah, ok. Una Yamaha CL5, listo. Te bajás la aplicación, la app o el editor o la consola virtual de Yamaha CL5, aprendes a usarla, porque es lo mismo, preparás la sesión y llegás a Tierra del Fuego con un pendrive, llamás, haces un recall, se acomoda y ya sale andando. No la viste nunca la consola, ya tuviste tiempo de haberla aprendido mínimamente, bajando el software. Eso es una gran ventaja de las consolas digitales, que es por una de las razones por la cual superó ampliamente la consola analógica en sí, que nos permite el estudio de la consola previo a tenerla. De hecho, algunos de ustedes, por ahí habrán, ahora que empezamos a usar la X32, alguno me ha consultado sobre esta consola. Bueno, es una consola accesible dentro de todo y ustedes ven el potencial que tiene. A medida que vayamos construyendo se van a dar cuenta que es bastante grande el potencial que me da. Bien, entonces se los dejo como para que puedan agregar el DCA. No importa, no les voy a pedir que me envíen la sesión, pero vayan construyéndola porque luego vamos a tener trabajos prácticos de ruteo y esto lo tenemos que tener medianamente resuelto. Vamos a lo nuestro, lo que nos queda sobre contenidos del curso nivelatorio. Luego vamos a hacer un test rápido con el Socratip que ya hemos hecho, con lo que es conversión de audio análogo a digital. Cuando hablamos de conversión de audio análogo a digital, nos referimos al digitalizador, ¿no es cierto? A mi tarjeta de sonido, ya sea la integrada propia de mi PC o una placa externa. Nos referimos a cómo llevamos esta señal, que es una señal eléctrica, que viaja en un cable de micrófono o en un cable de línea, cómo la llevo a Pro Tools, a mi DAW, a mi estación de trabajo. Bueno, hay un elemento que es la tarjeta de sonido, la placa de sonido, que es el encargado de convertir esa señal que está en el medio eléctrico a un medio equivalente digital. Y esto sucede de la siguiente manera. Acá van a surgir algunos aspectos que tienen que ver con la calidad del audio cuando digitalizamos. Un momento, voy a poner la presentación directamente.
los que tengan por ahí una placa, ya habrán experimentado esto, pero vamos por partes. Frecuencia de muestreo. Cuando nosotros ingresamos señal a una tarjeta de sonido, yo tengo que configurar la calidad con la que voy a llevar al dominio digital esta señal. Y una de las preguntas que me hace el programa, el software, por ejemplo, Pro Tools, Cubase, Nuendo, el que sea, es la frecuencia de muestreo. La frecuencia de muestreo es uno de los dos parámetros que nosotros tenemos que configurar y justamente responden a los dos parámetros que determinan la característica sonora de una fuente. Nosotros hablábamos clases atrás, no hace mucho, de que el sonido tiene dos parámetros que definen su personalidad. El primero tiene que ver con la frecuencia, la altura tonal. Es una frecuencia grave, media, aguda, una frecuencia de 50 Hz, de 1000, de 5000. Y el otro parámetro que define la personalidad de un sonido es la amplitud. ¿Qué tan fuerte suena? ¿Sí? ¿Cómo evoluciona ese nivel, la energía sonora a lo largo del tiempo? Poníamos el ejemplo, a modo de ejemplo, un disparo. Un disparo libera energía bruscamente, tiene un tiempo de ataque muy marcado y después se pierde. Yo lo reconozco inmediatamente por cómo se libera la energía, por su nivel. Después, si conozco de armas y puedo reconocer su respuesta en frecuencia, puedo decir, bueno, mira, esto es un arma calibre tanto, etcétera, etcétera, que es justamente lo que se hace en los peritajes de este tipo de situaciones. Que, digamos, alguna que otra vez nos han pedido peritar esto, por ejemplo, y vos, yo particularmente no tengo idea de armas, pero te dice de un disparo, que yo, bueno, lo abrís en Pro Tools, lo escuchás, lo ves, ves la evolución energética, claro, es un disparo, sí, está bárbaro. Y lo que haces es comparar la envolvente, o sea, cómo libera energía, por ejemplo, no sé, un calibre 22 que vos ves que libera energía y se pierde, a un calibre más grande, que por ahí la energía que libera es más grande, se sostiene y se pierde, por ejemplo. Y después haces un análisis del otro aspecto que tiene que ver con sus frecuencias. ¿Cuáles son las frecuencias que forman parte de ese sonido? Entonces es básicamente un análisis comparativo. Bueno, volviendo a la placa, algo un poco más feliz. ¿Qué pasa? Si yo quiero digitalizar, por ejemplo, una frecuencia de 1 Hz, como está indicado a la izquierda. 1 Hz sería un ciclo en el tiempo de un segundo. Es decir, si tenemos un altavoz acá, el altavoz va a estar en su punto de reposo y se va a mover hacia adelante, hacia atrás, y va a volver al punto de reposo en el tiempo de un segundo. Eso sería una frecuencia de 1 Hz. Recuerden que la frecuencia que la expresamos en Hz es la cantidad de perturbaciones que realiza el cuerpo vibrante por segundo. Entonces, si yo tengo una frecuencia de 1 Hz, el altavoz está en su punto de equilibrio, se mueve hacia adelante, hacia atrás y vuelve al punto de equilibrio en el tiempo de un segundo. Si yo lo quiero llevar al dominio digital, la quiero muestrear para volver a redibujarla en el dominio digital, lo que voy a tener que hacer es poner unos puntitos de muestra. Algo parecido a lo que van a ver acá en la presentación, que me dice que necesito mínimamente 2 muestras por segundo. Eso significa que hay 2 puntitos. ¿Sí? En el tiempo de un segundo pusimos 2 puntitos para reconocer que la señal fue para arriba en un momento, un semiciclo positivo, o el equivalente a que el altavoz fue hacia adelante, y otro puntito que reconozca que el altavoz en algún momento fue para atrás. Todo eso en el tiempo de un segundo. O sea, que lo que estamos haciendo es digitalizando o muestreando a 2 muestras por segundo. Y como estamos hablando de habitualidad, o sea, qué sucede o cuántas veces sucede algo en el tiempo de un segundo, también lo podemos expresar en Hertz. Entonces podríamos decir que estamos muestreando, como bien se indica acá, a 2 Hz. ¿Sí? 2 Hz significa que yo tomé 2 muestras en el tiempo de un segundo. Que no se les confunda la frecuencia de muestreo con la frecuencia de la señal de audio que estamos digitalizando. Son 2 cosas distintas. No sé si me siguen. Supongo que sí, si no me interrumpen. Te sigo. Sí, bien, Julián. Leandro, Pablo, ¿todo bien por ahí? Javier, Hernán. Sí. Sí. Sí, todo bien. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? En el dominio digital voy a tener esto. ¿Sí? La máquina entiende, o el conversor, que
pasaron dos estados en el tiempo de un segundo. Un estado del semiciclo positivo o negativo. Un altavoz que va hacia adelante o que va hacia atrás. Perfecto. O sea que mínimamente lo que me está diciendo esto, y acá nos arrimamos al teorema de Nyquist, que me dice que tengo que digitalizar a una frecuencia de muestreo que sea el doble de la señal de audio que quiero digitalizar. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quiero digitalizar una frecuencia de 2 Hz? ¿A cuánto voy a muestrear? Fíjense, si yo sigo muestreando, a 2 Hz, la máquina va a tener 2 puntitos para poner en el tiempo de un segundo. O sea, ¿qué va a hacer? Va a poner un puntito acá y otro puntito acá. Y en definitiva me va a decir, mira, esto fue así entonces. Una cosa así, y después bajó. Cuando en realidad no fue eso lo que sucedió. ¿Mm? Entonces, si yo quiero muestrear una frecuencia de 2 Hz, está claro que una frecuencia de 2 Hz es extremadamente baja, de hecho es un infrasonido, está casi fuera del espectro audible, pero la pongo a modo de ejemplo para que se entienda la idea. Yo mínimamente, en el tiempo de un segundo, esto significa que el altavoz fue hacia adelante, hacia atrás, volvió a ir hacia adelante, volvió a ir hacia atrás, y volvió al punto de reposo, en el tiempo de un segundo, tendría que digitalizar con un muestreo de, justamente, de 4 muestras por segundo, para poder tener cada semiciclo, es decir, este positivo, este negativo, este positivo y este negativo. Esto quiere decir que voy a muestrear a 4 veces por segundo, lo cual lo podemos expresar como una frecuencia de muestreo de 4 Hz. Entonces, no es que nosotros vamos cambiando la frecuencia de muestreo todo el tiempo de acuerdo a la señal que vamos a ingresar. De hecho, sabemos que en el mundo del audio, las señales no son puras, no tienen un tono puro, sino que yo toco un acorde de guitarra y son un montón de frecuencias que están sonando en forma simultánea y que le dan esa textura sonora a la guitarra. Entonces directamente tenemos que ir a nuestro borde, nuestro límite. Nuestro límite, ¿cuál sería? ¿Se acuerdan desde qué frecuencia hasta qué frecuencia responde el oído? ¿Cuáles son las frecuencias o el ancho de banda al que responde el oído humano? De 20 a 20.000. Exacto. El oído reconoce frecuencias que van de 20 Hz, que sería un grave, muy grave, hasta 20 kHz, que serían 20.000 Hz, que es una frecuencia extremadamente aguda. Esa es toda nuestra paleta en la cual el oído trabaja y reconoce. Entonces vamos a ir al punto, a nuestro borde, que sería la situación más compleja. Nuestra situación más compleja sería ir a la frecuencia de 20.000 Hz. 20.000 Hz sería la frecuencia más aguda que nos tocaría digitalizar. Más allá de eso, más agudo no existe porque el oído no responde, así que no necesitamos digitalizar una frecuencia de 22.000, ni 25.000, ni 50.000 Hz. Pero sí la de 20.000. Entonces, si la frecuencia de 20.000 Hz son 20.000 ciclos de estos que ven, o sea, un semiciclo positivo, negativo y vuelve al punto de reposo. Esto se repite 20.000 veces por segundo. Ustedes reconocerán que los altavoces que reproducen, o mejor dicho, el transductor que reproduce esta frecuencia, es un transductor muy pequeño que normalmente le llamamos driver. Algunos le dicen Twitter, dependiendo el modo de transducción. Pero en términos generales es una membrana muy finita que se mueve, que prácticamente está volando, se mueve 20.000 veces por segundo, es muy pequeña, de un espesor muy delgado, y es lo que llamamos un driver. Y si yo quiero digitalizar una frecuencia de 20.000, evidentemente voy a tener que muestrear al doble, o sea, a 40.000 Hz. Al 40.000 me garantiza que yo voy a tener un puntito para este semiciclo positivo, otro para el negativo, otro para positivo, negativo, y voy a poder redibujar esto en el dominio digital. Entonces, mínimamente para tener una calidad de audio decente, yo tengo que muestrear a 20.000 Hz. Perdón, a 20.000 Hz no, a 40.000 Hz. Entonces, lo que ustedes van a encontrar cuando abran el soft, por ejemplo, Pro Tools, y quieran empezar a grabar, lo primero que te pregunta Pro Tools es, cuando creas la sesión, bueno, decime con qué calidad de audio vamos a trabajar. Es decir,
la calidad del muestreo. ¿Cómo voy a convertir esta señal que vas a ingresar a Pro Tools? ¿Con buena calidad, con una calidad intermedia? Bueno, y las opciones normalmente que se pueden desplegar son las que se ven acá. 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2, 96 kHz. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, 44,1 kHz. Serían 44.100 Hz a lo que estaría muestreando el digitalizador, es decir, la placa de sonido, la tarjeta de sonido. Díganme ustedes, ¿hasta qué frecuencia de audio audible podría digitalizar? Estoy muestreando a una frecuencia de 44.100 Hz. ¿Cuál sería la señal de audio máxima que podría digitalizar? 20.050. Exacto, Julián. ¿Están todos de acuerdo con Julián? Recuerden que nosotros para digitalizar, digamos, la frecuencia de muestreo tiene que ser del doble de la frecuencia de audio que yo quiero digitalizar según lo que acabamos de ver. Eso significa que si yo estoy muestreando a 44.100, podría digitalizar una señal de audio de la mitad, 22.050 Hz. Lo cual, claro está, que ya es una frecuencia que está fuera del espectro audible. Pero esto me dice que tengo una buena cantidad de puntos para poder dibujar bastante bien la frecuencia de 20.000 y ni hablar las frecuencias que son más graves. Imagínense que si yo ahora entro con un Hertz, tengo 44.100 puntos para redibujar esa formita de onda, o sea, me va a quedar fantástica. De hecho, otra frecuencia de muestreo posible podría ser 48 kHz, 48.000 Hz. Nuevamente, díganme hasta qué frecuencia de audio podríamos digitalizar a 48 kHz. ¿24? 24. Sí, 24.000 Hz, la mitad. Pero, insisto, no es que vamos a digitalizar una frecuencia de 24.000, de hecho hay un filtro que impide que el digitalizador siga trabajando para esas frecuencias que están fuera del espectro audible, pero sí tengo una buena cantidad de puntos para redibujar mi señal de ingreso, ¿no es cierto? Y lo mismo con una frecuencia de muestreo de 88.200 Hz o de 96.000 Hz, que serían 96 kHz. Básicamente, cuanto más alta es mi frecuencia de muestreo, más calidad voy a tener. El tema es que si ustedes lo piensan por segundo, acá hay 44.100 puntitos de información. Y en el tiempo de un segundo, acá hay 96.000 puntitos de información, o 96.000 paquetitos con datos, donde la máquina puede redibujar. O sea que claro está que un archivo de audio trabajado en 44.100 Hz va a pesar menos que un archivo de audio trabajado en 96.000 Hz. Hay menos información por segundo. Pero bueno, más allá de eso, hay un estándar. Para todo lo que es CD, los lectores de CD, nosotros normalmente el máster de una producción musical termina en un CD, un formato físico que ya se ve poco y nada, pero todavía existe. El estándar de trabajo es 44.100. O sea que haga lo que yo haga en el estudio, con la calidad que yo venga, voy a tener que digitalizar o exportar el trabajo final en 44.100 Hz. Porque eso es lo que entra en un CD y eso es lo que lee un reproductor de CD. Si yo a un CD bajo mi canción con una frecuencia de muestreo más alta, por ejemplo 96 kHz, cuando ponga el CD en un lector de CD, en el equipo de música, el lector en un auto, lo que sea, el lector de CD me va a decir error, me va a decir no hay disco, no lo va a reconocer, no lo va a poder decodificar. O sea que hay un estándar para el CD que es 44.100. Por otro lado, hay otro estándar para todo lo que es broadcast, cuando nosotros armamos banda sonora, que de hecho lo vamos a hacer, para cine, para televisión, para cine y video, que se usa como soporte de entrega, no el CD, sino el DVD. Sí, el DVD. El DVD me permite, o permite que mi audio tenga una calidad mayor y que no sea de 44.100, sino que sea de 48 kHz. Igual son dos temas que después van a surgir más adelante,
pero son dos estándares de la industria. Ahora bien, si yo voy a empezar a grabar mi producción en el estudio, la pregunta es, ¿con qué calidad voy a trabajar? Esto es, no les digo que es arbitrario, pero es a elección del operador. No sé, a ver qué me pueden decir ustedes. Si ustedes tienen que empezar una producción, ¿con qué calidad trabajarían en Pro Tools, por ejemplo? Van a empezar a grabar una banda. ¿Con qué trabajarían? ¿Con 44-100, 48, 88-2, 96? Díganme ustedes. Supongo que deberíamos ajustarnos a los estándares de la salida, ¿no? Sí. Con 48 me parece. Bien, 48 Javier. Julián dice que con respecto al estándar. Sí, acá hay una realidad. Si yo, digamos, no debiera trabajar con una calidad inferior a la que voy a salir. ¿Sí? Si yo voy a entregar esto en un formato CD, no puedo trabajar con una calidad inferior a 44-100. Pero sí podría trabajar en el estudio con una calidad más alta. Por ejemplo, voy a exagerar, con 96 kHz. ¿Sí? Lo cual, todo lo que voy digitalizando, todo lo que voy grabando va a tener una calidad tremenda. ¿Mm? Va a pesar muchísimo todo. Tengo que pensar eso, que si yo después la sesión de trabajo la tengo que llevar con un disco externo a otra máquina, a otro estudio para hacer una toma de voces, a otro lugar para grabar un piano, etcétera, tengo que pensar que tiene que tener cierta facilidad de traslado a la sesión y no que sea una torta que pese un montón. Pero bueno, nosotros en el estudio podemos trabajar la calidad que queramos. Normalmente trabajamos con una calidad más alta porque todo el proceso de grabación, mezcla y mastering lo podemos hacer con mayor definición, porque el audio que tenemos lo tenemos con muy buena calidad. Claro está que cuando terminamos el trabajo final tenemos que exportar a una calidad de 44-100, que sería inferior a 88,2 o 96. Lo cual se traduce en que en el estudio todo suena genial y cuando lo bajo a CD y lo escucho afuera, escucho una calidad muy inferior y es ahí donde me agarro la cabeza, pero eso es lo que sucede. En general, eso depende del operador. Yo particularmente cuando trabajo en el estudio no uso una calidad muy alta porque el oído es como la vista, llega un momento donde vos le incrementás más calidad y el oído ya no lo reconoce. Con esto les quiero decir que yo difícilmente trabajo a 96 kHz, salvo que lo pida la productora o alguien, pero sí puedo trabajar en 48 kHz o en 88.2 quizás, no mucho más, porque el archivo termina pesando un montón y la verdad que la calidad no cambia mucho. Y eso me permite hacer todas las instancias de proceso, ya sea mezcla o grabación, mezcla y mastering, con buena calidad. Es un tema que a medida que vayamos avanzando sobre Pro Tools va a aparecer nuevamente, pero en definitiva estas posibilidades que me va a mostrar Pro Tools cuando yo quiera armar una sesión, no son del software en sí, sino que tienen que ver con la placa de sonido que yo tengo. Es decir, Pro Tools reconoce mi placa y cuando abro esta opción reconoce que mi placa puede digitalizar a 44-100, 48, 88,2, 96. Entonces me da estas opciones. Si no, no me las daría, me daría las opciones más básicas que serían 44-100 o 48 kHz. En resumen, sí, Julián. Te hago una pregunta. Sí. Si yo trabajo 96 y después lo bajo a 48, ¿es lo mismo que trabajar en 48 desde el principio? No, me insisto con eso. O sea, lo que no sería lo mismo sería todo el proceso que vos vas a hacer en 96 kHz, que vas a tener un punto de escucha bastante más claro y más definido. Por ejemplo, si querés aplicar una ecualización, vas a tener una respuesta en frecuencia muy, muy buena. Y cuando hagas un barrido vas a tener más fineza y mejor calidad de trabajo. Esto es más o menos como que yo te largue a editar una película con dos televisores a tubo que te van a mostrar el naranja de color rojo, el negro como de color gris y más o menos la vas llevando, o que te largue a editar una película con dos monitores de alta calidad para poder editar cine donde el rojo es rojo, el naranja es naranja, el negro es negro y el gris es gris y el blanco es blanco. ¿Me explico? Claro, la precisión del trabajo, digamos. Sí, exacto. Esto es más o menos lo mismo. Obviamente que todo te tiene que acompañar, porque si vos trabajás con una calidad muy alta, 96 kHz, y tus monitores son dos parlantes de un equipo de música, no olvidate, o sea, no tendría mucho sentido. Pero bueno,
Esto nos permite por ahí identificar, les voy a mostrar un ejemplo, o varios ejemplos, 3 ejemplos, dos ejemplos mejor. Vean, acá yo tengo abierto una sesión en Pro Tools con una producción que está digitalizado esto a una frecuencia de 4400. Suena así, espero que puedan escucharla más o menos bien. No sé si alcanzan a escuchar el audio. ¿Pudieron escuchar el audio? Fuerte, pero sí. Sí, Sí. bueno, bien, fuerte. Sí, sí. Yo acá he abierto una herramienta que le podríamos llamar un analizador de espectro o RTA, que significa Real Time Analyze, analizador a tiempo real. Este plug que tengo abierto acá. ¿Y qué me muestra este plug? Me dice, mira, las frecuencias que componen este programa, o sea, lo que acaban de escuchar, tiene frecuencias que van desde 16, 31 Hz, 62 Hz, hasta 16.000 y 20.000 Hz que estaría por acá. Es decir, tiene todas las frecuencias de espectro audible. Algunas tienen más nivel, menos nivel, pero todo eso hace a la sonoridad de lo que acaban de escuchar. Esto está digitalizado a 4400, o sea que entraron todas las frecuencias de 20 Hz hasta 20.000 sin ningún problema. Se los muestro nuevamente. Si tiene mucho nivel le voy a bajar un poquitito. A ver ahí. Bien. Le voy a mostrar la misma canción o la misma producción digitalizada con a una frecuencia de muestreo más baja. Suena así. Le voy a bajar un poquito el nivel. Así suena. Un poco para que se concentren en el golpe de redoblante, el hi-hat que tiene mucho brillo, se ven muchos platos, una guitarra con guagua que tiene mucha definición en medios agudos. Bueno, yo acá le bajé la calidad porque quiero que el archivo de audio pese menos. Y en el RTA descubro lo siguiente, que la misma producción contiene frecuencias que van desde 20 Hz para arriba, pero hay un momento, pum, ahí, donde el RTA me muestra que se perdió todo lo que va acá. No hay información de frecuencias se los voy a redondear, podríamos pensar que estos son 10.000 Hz, o sea, 10 kHz. De 10 kHz para arriba acá, nada, agua, se perdió todo. Díganme ustedes a qué frecuencia, antes de decirlo piensen un momento, por favor. Díganme ustedes cuál es la frecuencia de muestreo que utilicé para digitalizar esta señal. Les vuelvo a repetir, las frecuencias que me quedaron dentro del programa son frecuencias que van desde 20 Hz hasta 10.000. Perdí las frecuencias de 11.000, 12.000, 13.000, 14, 15, hasta 20.000, las perdí. Porque mi frecuencia de muestreo fue... de 20.000. Sí. Perfecto, Javier. ¿Están todos de acuerdo con Javier? De acuerdo, sí. Recuerden que nosotros debemos digitalizar al doble de la frecuencia de la señal de audio que quiero digitalizar, ¿no es cierto? Entonces, si yo digitalicé hasta una frecuencia de 10.000, significa que mi frecuencia de muestreo estuvo en 20.000 Hz. Pero, por lo que alcanzaron a escuchar, yo entiendo que el streaming por ahí no es lo mejor, conserva cierta calidad e incluso acá se toca tangencialmente un tema que se llama psicoacústica. El oído termina de completar un poco lo que está faltando, la información que está faltando, y no se escucha tan mal. Se los vuelvo a mostrar. Pero voy a ser un poco más agresivo ahora y voy a digitalizar a una calidad bastante más baja, que va a sonar así. ¿Notaron una diferencia entre este audio y la anterior? Muchísimo. Sí, hay más presencia de graves. Sí. De los agudos. Me quedé sin... Ay, me quedé sin audio, pero... Sí. De hecho...
más presencia de graves o falta de agudos, ¿no es cierto? Fíjense el RTA lo que me muestra, que tengo todas las frecuencias de 20 Hz en adelante, pero llega un punto, vamos a redondearlo ahí en, pongamos 5000 Hz, 5 kHz, donde ya no tengo más información. A partir de ahí, se perdió todo. ¿Mm? Suena más acartonado, no tengo la definición del plato, del agudo, porque de hecho lo perdí. Estoy escuchando hasta 5000 Hz, nada más. Entonces ustedes me dirán cuál sería la frecuencia de muestreo que se utilizó en este caso. 10.000. Exacto. Fue 10 kHz. Ujú. O sea que estuve digitalizando una frecuencia de muestreo de 10 kHz, lo cual, claramente el archivo va a pesar muchísimo menos porque tiene menos información. Así estoy perdiendo todo esto que está acá. El archivo pesa mucho menos, pero obviamente que en la balanza perdemos calidad. Suena más acartonado. Bueno, esto es básicamente lo que propone en principio, por ejemplo, un archivo de compresión, un MP3. Hoy ya no tanto, se conserva bastante calidad, pero antiguamente el MP3 era muy agresivo en el formato de compresión. Lo que hacía era bajarle la frecuencia de muestreo y el archivo, claro, pesaba la mitad. Imagínense que si yo estoy digitalizando 44.100 y paso a digitalizar, perdón, a 10 kHz, es la cuarta parte, o sea que ya el archivo va a pesar la cuarta parte. ¿Mm? Después achicamos por otro lado otro aspecto que luego vamos a ver, y el archivo termina pesando nada. Todo esto en función de que el oído, como dije hace un momento que tangencialmente tocaba esto de la psicoacústica, tiende a completar toda esa información que no está. ¿Mm? De hecho, se lo llevo a algo más doméstico. Cuando ustedes hablan por teléfono, imagínense por ahí no un celular porque tiene buena calidad, pero un teléfono fijo, teléfono público, que es un teléfono que tiene un transductor de carbón, o sea, nada, o un portero de un edificio, que sería lo peor, porque eso sí que es un transductor de carbón. Ustedes tocan y Pedro, su amigo, los atiende allá arriba, dice, bueno, ahí bajo. Y ustedes cuando lo escuchan a Pedro reconocen que es Pedro. Y sin embargo, la respuesta en frecuencia de ese parlantito con el que ustedes están escuchando en el portero es malísima. O sea, me está dando una vista de la componente frecuencial de la voz de Pedro que no es ni la décima parte. Sin embargo, el oído termina de completar todo lo que le falta y ustedes reconocen que esa persona que les acaba de atender es Pedro. Bueno, en base a eso funciona un poco la compresión de los archivos de audio. Cuando ustedes escuchan Spotify, no es lo mismo que escucharlo en un CD, o no es lo mismo que escucharlo o en un DVD con calidad broadcast. Es de menor calidad, de inferior calidad. Sin embargo, anda, funciona. Dicho esto, no sé si queda claro, o pudieron seguirme un poquitito con el concepto este de frecuencia de muestreo. Supongo que sí, ante el silencio. Por mí queda claro, sí. Bien. Bueno, este es uno de los aspectos que van a tener que configurar cuando quieran armar una sesión y empezar a grabar. Incluso en las consolas digitales, cuando yo estoy manejando este flujo de señal, también les tengo que decir qué frecuencia de muestreo es la que estoy trabajando. Para una consola digital en la cual voy a trabajar en vivo, por ahí no es necesario tener tanta calidad. En vivo hay muchas cosas que pasan desapercibidas, ¿sí? Porque no es solo el músico, sino es la iluminación, el escenario, es todo. Entonces, la verdad que queda como todo un poco enmascarado. Y puedo trabajar una calidad básica de 44-100, 48 y no pasa nada. Y acá aparece el otro aspecto o el otro parámetro que necesitamos codificar. Es decir, uno tenía que ver con las frecuencias, que era el que veíamos recién, que justamente y es redundante, es la frecuencia de muestreo. Y el otro tiene que ver con la profundidad de bits. La profundidad de bits es el otro parámetro que tendríamos que configurar, que se refiere a lo siguiente. A esto. ¿Cómo hago yo para llegar desde
acá arriba hasta acá abajo. Lo hago. No se olviden que esto es el dominio digital, o sea que tengo pasos discretos. No tengo todos los posibles valores en el tiempo como lo tendría en la señal analógica, donde la señal es una señal eléctrica. Entonces cuando es una señal eléctrica, arrojada por un micrófono, yo tengo el valor de 0,001 volt, 0,002, 0,00, tengo todos los valores. En el dominio digital no. Piénsenlo como una perilla que tiene dos estados, prendido o apagado. O piénsenlo como un tecladito de juguete que tiene, no sé, 2 grados de sensibilidad, o sea, suena despacito o suena fuerte. Yo no puedo sacar un nivel sonoro intermedio. Bueno, la profundidad de bits es eso, básicamente me indica de cómo voy a llegar hasta el punto máximo al mínimo, de un paso, o puedo llegar con 1, 2, 3, 4 escalones, desde acá arriba hasta acá abajo, entonces la señal suena fuerte, va sonando más despacio, por ejemplo. O podría llegar con 16 escalones de arriba hasta abajo, o podría llegar con 65.536 escalones desde acá arriba hasta acá abajo. Claro está que cuanto más escalones tenga, más parecido al original va a ser. Eso significa que mi señal va a tener mejor dinámica. ¿Sí? Voy a poder registrar niveles altos y bajos. Con esto les quiero decir, supónganse que ustedes están digitalizando un bit. 2 elevado al número de bits me da la cantidad de escalones, ¿sí? Si ustedes están digitalizando a un bit, supongan que la señal que quieren ingresar tiene este valor. No sé. Bueno, quería agarrar la otra pluma, esta. Tiene este valor. Es como una foto, por ejemplo. ¿Sí? Si tiene este valor, supongamos que el medio eléctrico este valor era 0,5 volts. Por ponerle un valor cualquiera, ¿no es cierto? Bueno, si yo lo estoy digitalizando y mi profundidad de bits es un bit, la máquina no reconoce ese estado, ese punto, sino que me lo va a llevar al estado próximo. Me lo puede llevar a este punto o al cero crossing, al cero, o sea, silencio. No me la digitaliza. En el mejor de los casos, lo que puede llegar a pasar, me lo digitaliza, pero me va a decir, mira, eso no, va a ser así. En el dominio digital va a ser así. Así, así, así y así. ¿Me explico? Entonces, algo que sonaba o tenía un matiz de 0,5 volt, ahora pasa a tener 1 volt, por ejemplo. Esto no sucedería si yo estaría digitalizando con más posibilidades, es decir, con más escalones, como en el caso de los 2 bits. Probablemente esta señal que tenía un nivel de 0,5 coincida justo, con este escalón, y lo pueda digitalizar, por ejemplo. Ni hablar si yo voy subiendo la profundidad de bits, voy incrementando la profundidad de bits, donde voy a tener un montón de pasos discretos. De hecho, puedo tener tantos pasos discretos como en el caso de los 16 bits, que si yo la miro de lejos a la señal, a la señal de audio, pareciera que es continua en el tiempo. O sea, pareciera que es todo junto, así, como que, mira, tiene todos los valores posibles, pasó por 0,01, 0,02, sí, pero cuando pongo la lupa me doy cuenta de que no es así. Por más pequeño que sea, siempre está, son pasos. O sea, si esto es 0,1, perdón, esto es 0,0001, esto es 0,0002, y esto es 0,003, y así sucesivamente. Es decir, paso de tener una perilla de volumen que tenía prendido y apagado a una perilla que tiene 4 posibilidades, a una que tiene, no sé, 65.000 posibilidades. Que de hecho, muchas consolas digitales, incluso en la ganancia de la tapa de entrada, tiene pasos discretos también. Ustedes corren la perilla y van a notar que hace como un trrr, como si fuera como un reloj, como que va pasando por pasos discretos, justamente. No sé si me siguen la idea, perdón que me perdí con el chat. Se me cortó un poco el wifi. Sí, Santiago, de hecho reiniciar como se está grabando. Ahí Santiago había comparado, creo, la profundidad de bits con una foto, pero justo se fue. Bien. Bueno, esperemos cuando vuelva nos mostrará el ejemplo. Es algo, imagínense cómo serían como los píxeles en una imagen. Si yo tengo píxeles grandes, va a aparecer en Minecraft mi foto, y si tengo una mayor cantidad de píxeles, va a tener mejor definición. Bueno, esto es fundamental para abordar lo que se llama dinámica, o sea, qué tan fuerte suena algo, cuáles son los estados que yo puedo lograr.
Ahora, vean, cuanto más escalones tengo, ¿m? más posibilidades de guardar bajos niveles y altos niveles tengo. Cuando yo trabajo a 16 bits o 24 bits, que son 16.777.216 escalones, puedo grabar señales que tengan diferencias de nivel de 0 a 144 decibeles, lo cual es una barbaridad. 0 decibel sería nada, silencio total, absoluto, y 144 decibeles es algo que está muy arriba, más allá de un avión que está a punto de despegar a 1 metro de distancia donde estoy parado yo. Esto nos lleva al tema de la dinámica. Por ejemplo, vamos con un poquitito con lo que es el rango dinámico. El rango dinámico en el dominio digital. Por ejemplo, supongamos que yo estoy grabando con mi tarjeta de sonido propia, integrada de mi máquina. ¿Sí? Mi máquina es de lo peorcito, digamos, no tiene una buena placa, pero bueno, me permite grabar. Entonces mi dinámica mi tarjeta de sonido me permite grabar a 4 bits o 8 bits o 16 bits, no sé, veamos. Y lo cual me va a dar una variación dinámica que va a ir o un rango dinámico que va a ir de 0 a menos 60. En el dominio digital vamos a ver que el máximo siempre aparece como el 0 dB FS. Acá falta una B. De 0 decibeles full escala, FS. Sí, sería como lo máximo. ¿Qué pasa? Si yo le ingreso señal con más nivel, con más voltaje, el digitalizador directamente lo que hace es rompe la señal. La escucho como saturada, distorsionada. O sea que mi límite siempre está ahí en el 0. Y lo que hacemos es empezar a computar para abajo. Es decir, cuánto más despacio puede grabar, o con cuánto menos nivel podría grabar mi tarjeta de sonido de la señal. ¿Por qué me pone este límite? Porque abajo de todo siempre voy a tener un ruido de fondo propio del sistema. Ese ruido de fondo propio del sistema es toda esa señal residual, incluso que puede ser la fuente de alimentación de la compu que genera un campo magnético e induce ruido en el conector de entrada. Puede ser el digitalizador propio de la placa, los coolers, cualquier elemento que genera ruido me da un ruido de fondo propio de mi equipo. Todos los equipos tienen este ruido de fondo propio. Lo que nosotros buscamos es que este ruido de fondo propio, ese que se escucha atrás, esté lo más abajo posible, lo más lejos posible. Aquellos que tuvieron la oportunidad de escuchar un vinilo, un disco, o un cassette, o una máquina open reel, que son soportes analógicos, habrán notado que el ruido de fondo es altísimo. Vos ponés, no sé, un disco, un vinilo, y entre canción y canción, donde debería haber silencio, escuchás la fritanga, la fritura del disco, o el hiss propio de la cinta, que ese es el ruido de fondo propio. Bueno, en mi compu, con mi tarjeta, tengo un ruido de fondo propio que está en menos 60 decibeles. Bárbaro, lo que me dice esto es que yo puedo grabar señales, ¿sí?, que tengan variaciones de nivel de 0 a 60, o sea, de 60 decibeles. Entonces, no significa que sea malo, o sea, yo podría grabar tranquilamente quizás, esto es lo que llamamos rango dinámico, o incluso hoy en día se le llama ya directamente relación señal-ruido, ¿sí? Podría grabar quizás una voz de un locutor. Viene alguien que quiere tirar una frase para un spot publicitario, algo que no tenga mucha dinámica. El locutor generalmente toma la actitud del spot y la tira, no es que grita y después susurra, no, o sea, más o menos al mismo nivel, tira la voz. Yo lo que hago es ajustar la ganancia de entrada, el preamplificador de etapa de entrada de mi placa de sonido o de mi consola o del dispositivo que tenga, lo ajusto de la siguiente manera. Lo que hago es darle ganancia, subirle el nivel hasta que veo que está llegando al 0 y rompe. Bueno, y ahí lo bajo un poquitito y ya está. Entonces el locutor graba y su voz sube, baja, según la intención de lo que está diciendo, y se mueve más o menos por acá. Para la variación dinámica de una voz de un locutor, esta tarjeta no representaría ningún inconveniente. Podría grabarlo tranquilamente y estoy lejos del ruido. Cuando yo reproduzca esto voy a escuchar la voz del locutor y el ruido de fondo va a estar muy abajo y prácticamente no se va a percibir. Distinto es si yo quiero grabar, por ejemplo, una orquesta sinfónica. Me voy con mi placa, mi compu, con la
placa integrada, conecto un micrófono y voy a grabar la Orquesta Sinfónica, no sé, de Banco Provincia de Neuquén, y resulta que lo que hago es pedirle al director, haceme un pasaje de bastante nivel, de un alto nivel, hacia justo ganancia. Bueno, entonces el director pide que toquen una parte donde vienen las cuerdas, los violines, los timbales, todo, se me viene todo encima, y yo lo que hago ahí es ajustar la ganancia. Le doy nivel para que llegue lo más cerca del cero, sin que rompa la señal, todo perfecto, y listo, y pongo a grabar. Y resulta que viene la banda completa y de repente hacen un matiz donde la banda se queda en silencio total y queda un violinista, un solista, violín, allá al fondo, chiquitito, acariciando una cuerda del violín. Es tan bajo y tan chiquitito el nivel que se me fue, no sé, a menos 80. Quedó por debajo del ruido de fondo propio del sistema. Eso significa que cuando yo escuche esto, voy a escuchar la orquesta perfecto y cuando llegue el solista violín, voy a escuchar y un violín ahí atrás chiquito, sepultado en ruido. O sea que mi placa de sonido, con el rango dinámico que me da, no me permite grabar este género musical que tiene mucha dinámica. No sé si me siguen la idea, chicos, lo que es el rango dinámico. Sí. ¿Sí? ¿Eso significa que una tarjeta mejor tendría menos ruido de fondo o cómo Exacto. funcionaría eso? Sí, una tarjeta mejor tiene el ruido de fondo propio, que yo lo dibujé acá en menos 60, lo tiene más abajo. Por ejemplo, una tarjeta de audio medianamente profesional lo puede tener en 100, 100 y pico decibeles más abajo, lo cual te permite prácticamente grabar lo que en la naturaleza nos permite escuchar el oído. Recuerden que el oído puede percibir cambios de nivel de 0 a 130, 140 decibeles. Piensen, por ejemplo, fíjense en el cuadernillo si lo tienen a mano. Un momento, un momento. Que se me fue el cuadernillo. Fíjense en el cuadernillo que tiene una placa de sonido, que es la Focusrite, la Zafira 56, que es una de las placas que está ahí en el estudio. Fíjense en las especificaciones. Lo que acabo de abrir es, o sería las especificaciones técnicas de esta placa o este digitalizador o esta tarjeta de sonido, que es la Zafira 56 de Focusrite. Luego vamos a ver algunos detalles de ella, pero en las especificaciones que están en la página 17, me dice, para los micrófonos, ¿sí? Que es lo mismo para cualquier señal. Rango dinámico 109 decibeles. ¿Sí? SNR, que sería relación señal-ruido, 109. O sea, me está diciendo que entre el 0 dB, que sería el máximo, 0 dB full escala, que es el máximo, y el más chiquitito, lo más bajo que puede grabar, donde tiene ya el ruido de fondo propio, que no lo puede sacar, hay menos 109 decibeles full escala. Tengo 109 decibeles de diferencia, lo cual es una barbaridad. Puedo grabar una orquesta sinfónica, lo que sea, o sea, es prácticamente lo mismo que escucha el oído en la naturaleza, cambios de niveles muy, muy marcados. Esto está en el cuadernillo de la página 17. ¿Me siguen, chicos? ¿Vamos bien? Perfecto. Bien. Sí, todo bien. Varias. Esperen que estoy aprovechando tomar asistencia. Ana Muñoz. Ignacio. Javier. Bien. Entonces, en definitiva, nosotros tenemos la curva roja representa
lo que tendríamos en el dominio analógico, donde tenemos todas las señales posibles en el tiempo, y la escalonada representa la misma señal digitalizada. Verán que cuanto mayor profundidad de bits tenga, más pasos voy a tener para lograr los máximos y los mínimos. Y acá es donde yo les ponía como ejemplo el digitalizador, esta placa que es la que tiene el cuadernillo, la Focusrite, la Saphir 56, con cuestiones que ustedes ya supongo que a simple vista podrán reconocer. En términos generales, tenemos, este es el rear panel, la vista de atrás. Verán que tiene una entrada, ¿sí? Que puede ser micrófono, o sea, Canon o XLR, que recibe señal balanceada, nivel de señal de micrófono, o línea. No me dice si es TRS. No me dice si esta entrada, este plug, este conector que voy a poner acá es un plug TRS, o sea, de 3 contactos, o mono. No me está diciendo si recibe señal balanceada o no. Bueno, eso lo puedo ver en las especificaciones, como veíamos recién. Acá voy a poner line inputs. Me dice... acá. Line inputs, entradas de input, me dice un rear, o sea, en el panel trasero, un plug de 1/4, que es el plug, el jack, TRS. ¿Alcanzan a ver acá? Tip ring slip. O sea que está recibiendo esa señal de línea en modo balanceado, según lo que hemos visto. Algunos fabricantes por ahí son un poco más amigables y me ponen el término TRS acá abajo, así ya me queda claro que es un conector tip ring slip. Canon, plug 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 entradas de micrófono. Salidas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 salidas, que después vamos a ver para qué podríamos necesitar tantas salidas. Ahora bien, como estas que están acá son entradas de micrófono, al frente, en el panel frontal de la placa, voy a tener que tener, los preamplificadores de esas entradas de micrófono para poder llevar la señal a un nivel de línea, como hemos visto. Y acá tengo, de la entrada 1, que es esta que está acá tengo mi preamplificador. De la entrada 2 tengo mi preamplificador acá. Verán que están en blanco y blanco porque esta tiene como un valor agregado, como un emulador de pre, pero son iguales que el resto. Esta es la 3, ahí tengo mi preamplificador de la 3, la 4, esta es el preamplificador de la 4, 5, 6, 7 y 8 están acá. O sea que al frente tengo el control del preamplificador. Recuerden que los preamplificadores tienen un factor multiplicador de 60 decibeles o de 1000 veces, aproximadamente lo que está a la entrada. Y como llegamos con una señal de micrófono que es muy baja, al mover el pre, enseguida vemos que crece la señal llegando a un nivel de línea del orden de 1 o 2 volts. Y la conectividad de esta placa es por este tipo de puertos. ¿Conocen este puerto? Firewire, creo que lo leo ahí. Sí. Es un puerto Firewire 400, que es este que está acá. Ya hoy en día la mayoría de las placas son directamente Thunderbolt, que es más rápido y está un poco más estandarizado. Un Firewire 400, que normalmente la trabajamos con Mac, donde el Mac o iMac o MiniMac, lo que sea, recibe Firewire 800, así que hay un adaptador ahí de por medio. Pero las velocidades ya se las había comentado la otra vez, de acuerdo a la conectividad, si es USB o Firewire. Acá pueden ver cómo fue que evolucionando esto de la velocidad de conexión. En su momento, hace unos 20 años atrás, 15, por ahí el Firewire era preponderante, ¿no? En versión 400 y versión 800 tenía una velocidad muy, muy, muy rápida. Pero hoy ya el Thunderbolt 1 y 2, que la mayoría de las placas vienen con este tipo de conectores, Thunderbolt, tiene una velocidad muy superior. Un tema a evaluar a la hora de comprar una placa, ¿no es cierto? Bueno, y volviendo y hablando un poco de placas que ya trabajaron con Marco, ya vimos en clase también. A mí, de preferencia, ya les marco por ahí una opinión, una buena placa de un término medio alto, sin pasar a las placas extremadamente caras, es esta, la Apollo 8,
¿sí? De Universal Audio. Este tipo de placas tienen muy buenos preamplificadores, tienen muy buenos conversores, y no solo eso. Si bien ven que tiene 4 entradas de micrófono y las otras son de línea, no importa. Tiene además de unos DCP adentro, donde ya me trae algunos plugins propios de Universal Audio. O sea, me trae emuladores de preamplificadores, me trae limitadores, compresores, que luego vamos a ver de qué se tratan, pero es más que una placa. Esto para mí es lo ideal, la Apollo 8 o la Apollo 16, que es igual pero más grande. Les recomiendo que por ahí que la chusmeen un poco. No es barata, pero tampoco es de las placas extremadamente caras. Pero bueno, hoy en día debe valer unos buenos mancos. Otro clásico es la Goliath, que verán que esta es bastante robusta, por decirlo de alguna manera. Tiene 16 entradas de micrófono. 1, 2, 3, 4, 16 entradas de micrófono. Este tipo de conector es el combinado, que yo puedo conectar un Canon o un plug al centro. Entonces reconoce si estoy entrando como señal de línea balanceada o señal de micrófono balanceada. Les muestro esto para que puedan reconocer conectores, conectividad, señales balanceadas, no balanceadas, porque en algún momento seguramente en algún test van a ver una imagen y van a tener que describir lo que ven en la imagen. ¿Qué pasa con esto? Esto simplemente tiene 16 entradas, por lo menos analógicas. Después tenemos más opciones en digital acá arriba, pero aparece este conector. No sé si habrán visto este conector, lo van a ver frecuentemente en el mundo del audio profesional. Este es un conector DB25, se llama. DB, bueno, sí lo voy a anotar así. 25. Este conector, ¿sí?, es lo mismo que lo que está acá abajo, nada más que se reduce, se hace todo chiquitito. Fíjense que acá dice canales, o sea, CH, channel del 1 al 8. Y van a ver que hay un montón de puntitos. Bueno, acá va un conector que parece un puerto paralelo de impresora de las compus, de las antiguas compus, que básicamente agrupa entre este pin, este y este, tengo este conector. Entre este y este, tengo este. Bueno, y así sucesivamente. Reduce los 8 conectores Canon que tendría acá en un único conector que ya está soldado con las 8 entradas, estas 8 entradas analógicas acá. Y de la 9 de acá hasta la 16 me lo reduce en este conector. De esa manera no tengo que invertir tanto en conectores y no tengo tanto cable colgando con conector colgando, que es propenso a romper su punto de soldadura y que se rompa. Este conector de 25 es viejo y se usa mucho para simplificar. De hecho, creo que acá lo tengo detallado. Acá se ve una vista. De hecho, vean, así es como está armado el conector de 25. Fíjense que triangulamos y tengo una tierra, un negativo y un positivo, que sería el canal 1. Una tierra, un negativo y un positivo, que sería la entrada 2. Bueno, tengo 8 entradas en cada uno de estos conectores. ¿Sí? Voy directamente soldando los puntos de soldadura acá y me conecto ahí y ya estoy reemplazando. ¿Por qué hago esto? Porque tengo muchos equipos que directamente tienen estas salidas también o estas entradas, entonces voy con un conector al otro y ya estoy pasando 8 señales simplificadas en un conector DB25. Y el conector que está abajo es un conector combinado que se usa para abaratar costos y achicar espacio, ¿sí?, que recibe conector Canon XLR o plug al centro, como les comentaba recién. Bueno, en resumen, cuando ustedes abran Pro Tools les va a mostrar el motor de reproducción. De hecho, los que pudieron abrir Pro Tools ya esto lo habrán visto. Y les va a aparecer una opción que es el motor de reproducción. ¿Qué hace Pro Tools? Me reconoce la placa que tengo conectada a mi compu. Entonces acá arriba, si yo tengo conectado la Zafire 56, que es la que se ve atrás, esta, cuando abra Pro Tools, ahí me va a aparecer el nombre Zafire 56. Si tengo una placa virtual, un ASIO, me va a mostrar, me va a decir ASIO for All. ¿Sí? O si tengo otra placa, no sé,
La Apolo me va a mostrar la Apolo acá arriba. Automáticamente el soft, cuando abre, encuentra el dispositivo con el que va a trabajar, me lo muestra y reconoce la frecuencia de muestreo, profundidad de bit, todo, y empiezo a trabajar a partir de ahí. ¿Mm? Bien. Me quedo tranquilo entonces con esto de respuesta en frecuencia, frecuencia de muestreo, perdón, y profundidad de bits, chicos. Con eso sí. Bien. Sí, no hay problema. ¿Sí? Déjeme un momento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, tenía un test rápido que tampoco es tan rápido, necesitamos unos 15 minutos, que lo voy a dejar para la próxima. Sí les voy a pedir, ahora les voy a avisar a aquellos que no estuvieron presentes hoy, que repasen lo que hemos trabajado de atrás, o sea, de acá para atrás. ¿Sí? Ustedes ya tienen la hoja con los contenidos vistos. Le sumamos ahora respuesta en frecuencia, o sea, perdón, digitalización, frecuencia de muestreo y profundidad de bits. Con esto me refiero que la hoja que le subí el otro día, de PDF, ay, se me fue. No se me fue. Esta suerte de memoria con los contenidos vistos, que van a ver en pantalla ahora, la tenemos prácticamente resuelta. Espero que la hayan guardado, cualquier cosa me la piden, se las envío por WhatsApp. Pero estos ya son contenidos que los dejamos cerrados. Tienen las clases de recuperación o como soporte en los links indicados abajo al pie del PDF. Vamos a hacer un test rápido que involucra esto de frecuencia de muestreo, reconocer algo, una conexión o algo, para ir sellando ciertos contenidos. Así que le pido por favor que repasen, revisen lo que hemos visto. Y ya a partir de la semana que viene empezamos con la unidad de técnicas de grabación, con lo primero que es consolas en sí, flujo de señal, ruteo, puntos de insert, etc. Soy todo oídos para evacuar sus dudas, chicos. Quizás una pregunta chiquitita sobre el Sí, DB25. sí, ¿Es más que nada conexión entre equipos o hay una sí. salida que tenga también eso? No, a ver, por ejemplo, si vos, a ver, pongamos una situación, resulta que vos tenés una consola que te arroja 8 señales por los 8 grupos o lo que sea, con conectores plug. Si vos tenés esta placa, te quedan dos caminos. Conectás, armás un cable, plug TRS a un lado, plug TRS al otro, salís de tu consola con un conector, ¿sí? Y en el otro lado lo conectás acá. Entonces haces 8 cables. Ahora, si vos me das la opción que esta tarjeta puede recibir con un DB25, yo lo que hago, armo una manguera DB25, o sea, con este conector de un lado y con 8 plugs del otro. ¿Me explico? Entonces, me ahorro comprar 8 Sí, sí, plugs sí, y sí. compro un solo conector. Claro, ahí tiene sentido. Perfecto. ¿Sí? Eso serviría como para efectos y todo eso, ¿no? No, podrían ser las entradas de una placa, podrían ser las salidas para ir a un módulo de efectos, quizás. Podrían ser cualquier cosa, o sea, es la conectividad entre equipos. ¿Qué pasa? Hay equipos que te la dejan en bandeja, por ejemplo, hay consolas digitales de estudio que directamente atrás, en vez de tener un montón de conectores plug de salida, tienen un DB25. Entonces vos conectás todas las salidas de tu consola en DB25 y al otro extremo pones un DB25 y mandás todas las señales a esta placa, por ejemplo. Y tenés de cada lado un conector de DB25 y punto. ¿Mm? Eh, Claro. de hecho, espero creo que estaba convencido que estaba en esta. Un momento, quiero ver. Tenía una vista. No, bueno, más adelante vuelve a aparecer el de 25, pero también se los puedo. Miren, les quiero mostrar por ahí cómo sería una manguera.
¿Se dan cuenta? No sé si alcanzan a ver ahí. Acá tengo un DB25 a 8 plug. Lo puedo usar para para conectar entre equipos, lo que se me ocurra. O quizás tenga un DB25 a Canon. Perdón, se me había silenciado el micrófono. Podría tener un DB25 a Canon, como se ve acá, o a plug, o DB25 de un lado a DB25 del otro. Es una forma de simplificar, es decir, esto es lo mismo que esto en un extremo, acá y acá. Pero la diferencia es que acá tengo 8 posibilidades de 8 posibles problemas, y acá tengo un posible problema. En general, el punto de soldadura y la terminación de conector, porque encima va atornillado, no se mueve nunca. En cambio, los plug, cuando nosotros armamos un estudio, tenemos muchísimos cables y conectores dando vuelta, y el conector en algún momento pierde su punto de soldadura o algo por el solo hecho de moverse o quedar medianamente suelto, y empezamos a tener ruido de fondo, señal que se interrumpe, un dolor de cabeza, la verdad. Y esto es un ibuprofeno para eso, justamente. Igual, bueno, hoy en día usamos mucha conexión digital, cosa que en la época del D25 no existía. Entonces, por ahí ahora también prácticamente llevamos por óptico a DAT, que no se mueve, no se rompe ni nada. Que luego son conexiones que por ahí vamos a ver un poquitito más adelante. Pero dentro de lo analógico del cable armado, el D25 es un clásico, este que está acá. Fíjense que hay hasta una pachera que tiene D25. Después vamos a ver cómo funciona la pachera, la configuración, etc. Chicos, ¿alguna consulta? Hernán, Leandro, Ignacio, Javier, Pablo, Julián. Hasta ahí me aclaraste las dudas del DB. Bien. Es importante que pregunten, ¿sí? Si no están de acuerdo, si algo no les cerró. Bueno, y sobre todo que participen para que yo sepa que están del otro lado. Pero bueno, a través de los test o de los armados de ruteo en clase, lo vamos resolviendo. Bien, chicos, nos cruzamos el jueves o nos vemos directamente el próximo martes. Marcos luego le va a subir el link para la clase de este jueves, Laboratorio de Audioinformática. No les dejo tareas, sí les dejo la obligación de repasar un poquitito. Y ya a partir de la semana que viene, cuando entramos en la unidad de consolas, sí les voy a ir dejando tarea y vamos a ir trabajando en sala con armado de ruteos de diversos niveles, ya sea más complejos, más simples. Por ahí. Un gusto Buenísimo. haberlos tenido hoy, chicos, como siempre. Listo, profe. Nos estamos viendo entonces. Bien, Hasta luego. hasta la próxima. Listo. Muy Hasta bien. la próxima. Que pasen Hasta bien. luego. Cuídense. Hasta luego. Hasta el jueves. Hasta el jueves.